Pues hola a todos y bienvenidos al primer Tech Forum de Telefónica Tech de este año 2023. Antes de comenzar con el Tech Forum, sí que me gustaría hablar de la modalidad de webinar Tech Forum, porque me imagino que muchos de vosotros, tanto los que estabais registrados y estáis viendo el webinar en directo, como aquellos que lo vais a ver en diferido, habréis encontrado el webinar en LinkedIn de Telefónica Tech. Pues bien, el Tech Forum son una serie de webinars que se organizan y se retransmiten desde el perfil corporativo de LinkedIn de Telefónica Tech y suelen tener casi siempre un contenido de actualidad, pues bien son lanzamientos de productos, de servicios, proyectos en los que estamos trabajando y siempre contamos con algún invitado especial, algún cliente, algún experto tecnológico o algún partner, ¿no? Como es el caso de hoy, en el que contamos con IBM y con la presencia de Luis. Y es que desde hace ya algunos años, Telefónica Tech y IBM iniciaron una colaboración combinando las capacidades de analítica avanzada y gobierno del dato de Telefónica Tech y IoT Things con la plataforma IBM Cloud Pak for Data de IBM. Es precisamente pues lo que vamos a ver hoy en el webinar de Gobierno del Dato en la Administración Pública. A través de esta colaboración, pues Luis y Miguel nos van a ir contando la importancia que está teniendo el dato en la actualidad y más concretamente en la administración pública, ¿no? Vemos cómo se está incorporando el dato como un activo que aporta valor en términos de eficiencia, pero además que ayuda a la administración pública a prestar un servicio al ciudadano pues más eficaz y de mejor calidad, ¿no? Pues hablamos de gestión de estructuras, proyectos de sanidad, empleo y demás. Para ello, pues como digo, tenemos a Luis Reina, un placer con nosotros. Él es CTO de analítica de IBM España. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con Telefónica Tech. Y a Luis Llopis, de Desarrollo de Negocio de España en Telefónica Tech y IoT Things. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Pues yo ya os dejo para que compartáis todo vuestro expertise con nosotros y un placer escucharos. Muy bien, gracias Carmen por la introducción. Voy a abrir yo un poco el fuego y luego le pasaré la batuta a Luis y luego haremos un turno de preguntas. La idea es hacerlo vivo, ¿no? Y lo más dinámico posible. Yo creo que Carmen ya ha introducido un poco, primero, el título del seminario, ¿no? Que es el gobierno del dato en la administración pública. Vamos a hablar de gobierno del dato, pero previamente a eso sí es bueno introducir un poco en qué situación estamos ahora mismo, ¿no? Hay un proceso ahora mismo creciente donde cada vez más se está incorporando el dato en el ciclo de valor de las empresas y de las organizaciones, ¿no? Y eso es lo más importante, es decir, luego hay una serie de metodologías, tecnologías alrededor de todo lo que es la gestión del dato, pero lo que nunca hay que perder de vista es de qué manera el dato aporta valor, ¿no? Aporta valor, pues en el caso de una empresa, hacerla más eficiente, aumentar su rentabilidad, pero también en la gestión de la administración pública, de la cosa pública, cómo hacerlos mejores, ¿no? Cómo dar un mejor servicio al ciudadano, cómo gestionar mejor los recursos en distintos ámbitos. Y también es importante decir, uno, que están dando respuesta a cosas reales, a cosas tangibles, no es un tema abstracto, ¿no? Entonces, cuando hablamos cómo el dato da valor, pues hay que hablar de ejes verticales, ¿no? Incluso en lo que es la gestión de la administración pública. Y ya adelantaba antes Carmen, podemos hablar de cómo el dato aporta valor en la gestión de la sanidad o de la educación o de las infraestructuras, ¿no? Y luego podemos comentar un poco de qué manera, ¿no? Al final, lo que se trata es de que ese dato aporte valor y para que ese dato aporte valor, de alguna manera, tiene que ser fiable, ¿no? Y tiene que tener una cierta calidad y estar gestionado adecuadamente, que es lo que hablamos gobierno del dato, ¿no? Entonces, digamos que el ciclo es primero y siempre en el centro de todo
dar una solución a un problema de negocio en un espectro amplio de negocio o de gestión de las responsabilidades, las funcionalidades de cualquier organismo, en este caso público, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Pues de diversas formas, ¿no? Pero lo que se suele estar haciendo, y luego cuando veamos proyectos también daremos algunos ejemplos, es que hay una serie de casos de uso, ya sea de analítica avanzada, de tipo predictivo o descriptivo, o simplemente de mostrar unos indicadores, ¿no? Como pues en los KPIs, a través de cuadros de mando, que aporten ese valor, ¿no? En tercer lugar, una vez que tienes los casos de uso analítica, esos casos utilizan datos. Y como decía antes, esos datos tienen que proporcionar una calidad, tienen que estar auditados, tienen que gestionarse a lo largo de todo su ciclo de vida, y eso es de lo que va gobierno del dato, ¿no? Al final, los proyectos de datos, de casos de uso, tienen que estar gobernados, ¿no? Luego, cuando veamos también tipologías de proyectos, veremos los distintos ejes. Ese gobierno del dato, al final está formado por diversas disciplinas, ¿no? Nosotros en Telefónica Tech tenemos una metodología propia basada en los estándares internacionales de DAMA. DAMA es Data Management Internacional, y hay una serie de disciplinas que dan respuesta a eso que se llama gobierno del dato, ¿no? Ya he mencionado temas de calidad del dato, pero hay que empezar, por ejemplo, por algo tan sencillo como es el tener un lenguaje común, ¿no? Es decir, que una organización, cuando está gestionando un dato, pues tiene un glosario de términos de negocio o tiene un catálogo de datos. Hay que conocer los datos de los datos, ¿no? Todo lo que es el metadatado, todo lo que son las reglas de calidad, esa auditoría, ese cómo se mueve el dato desde su origen a lo largo de todo su ciclo de vida, que es lo que llamamos linaje o trazado del dato, ¿no? También hay que hablar de quién gestiona el dato, ¿no? Dentro de una organización con distintos roles, ¿no? Y todo eso configura lo que llamamos gobierno del dato, sin olvidar aspectos muy importantes como tiene que ver con seguridad del dato, seguridad de la información o cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? La GDPR. Entonces, todo eso son ámbitos que cuando queremos poner el dato en valor y cuando queremos utilizar la analítica avanzada, pues hay que incorporar, ¿no? Y todo esto, al final, pues tiene que estar sustentado con una infraestructura y una tecnología, ¿no? Y aquí es donde, en ese teaming que llevamos ya algunos años con partners de primer nivel mundial, como es IBM, es donde estamos haciendo, digamos, ese mix, ¿no? Por un lado, Telefónica Tech, que aporta servicios de consultoría estratégica en temas de gobierno del dato y analítica avanzada, e IBM está dando soporte con todo lo que es esa infraestructura tecnológica, ¿no? En este caso tiene otras soluciones, pero hay una plataforma que es Cloud Pak for Data, con lo cual ya tenemos experiencia y tenemos proyectos en ejecución importantes con la administración pública, ¿no? Y yo por mi parte le cedo la palabra a Luis, luego retomamos, pero era un poco para que os introduzca ese aspecto tecnológico indisoluble de todo lo que es un proyecto de gestión del dato y de gobierno del dato, ¿no? Así que Luis... Yo, Miguel, justo quería complementar lo que comentas porque muchas veces como si nos imaginamos una ciudad que no tiene semáforos, que no tiene señales, pues al final hay un caos asegurado, ¿no? Entonces, yo me imagino que pues en todo, actualmente con la importancia que está tomando el dato, pues pasará lo mismo, ¿no? Que para que haya una buena gestión tiene que haber normas, tiene que haber una política para garantizar seguridad, integridad, disponibilidad, me puedo imaginar, ¿no? Totalmente. Y tiene que también haber guardias de tráfico, ¿no? Que gestionen todo eso, ¿no? Totalmente. Y por eso es importante, además de la tecnología, el tener unos recursos, personas, a fin de cuentas, que puedan ir explotando en las distintas vertientes, ¿no? Entran los ingenieros, los arquitectos de datos, los data scientists, etcétera, ¿no? Bueno, de Fantástico, verdad pues que no. vamos a darle paso entonces Sí. a Luis, Guardia Civil No también, ¿eh? O sea, sí, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Me ha gustado mucho tu introducción, Miguel. Luego hablaremos del caos, es verdad, es como yo defino la gran problemática de las empresas cuando hacen analítica. Su problema es el caos del dato y cómo el gobierno, ¿no? La disciplina viene a poner orden. Es una buena, que yo utilizo ese término, ¿no? Pero, no sé, Miguel, lo has introducido muy bien y estoy absolutamente de acuerdo
que los proyectos de analítica, proyectos de gobierno, hay que empezar por el caso de uso, ¿no? El caso de uso es fundamental y muchas veces la gran problemática de los proyectos es que no empezamos por el caso de uso y no resolvemos un caso, porque al final la analítica tiene que estar a disposición del negocio, ¿no? Y la finalidad de la analítica es mejorar el negocio. Y hay muchas analíticas que hacemos hoy en día que no mejoran el negocio, por lo tanto, son analíticas que no sirven para nada. Desde el punto de vista IT pueden ser muy vistosas, pero si no mejoran el negocio son analíticas malas. Yo lo que voy a hablar es de la parte de tecnología, ¿no? Que complementa muy bien lo que ha comentado Miguel, porque la tecnología al final quizá no es el elemento primero, porque primero efectivamente tenemos que entender bien el negocio, el caso de uso, ver las expectativas y más en un proyecto de gobierno del dato, pero la tecnología es importante, ¿no? Entonces, dejar que introduzca brevemente la tecnología, dígame como un ejemplo de tecnología de analítica y he preparado 3 slides simplemente para enseñaros, ¿no? Entonces, dejadme que voy a compartir mi pantalla y que espero se esté viendo ahora, ¿no? ¿Se ve, verdad, Carmen? Todavía no lo vemos. Todavía no, vale. Ahora ya se está cargando, perfecto. Bueno, pues simplemente para introducir muy brevemente lo que es la tecnología que complementa, como digo, muy bien lo que habéis comentado, ¿no? Bueno, pues IBM una plataforma Data Fabric, que es un término que está muy de moda, ¿no? Que es estas nuevas plataformas que lo que proporcionan es un montón de servicios analíticos integrados entre sí, integrados con el ecosistema existente, ¿no? Porque los clientes, pues la gente ya tienen desplegados servicios analíticos, pero que se integran, como digo, entre sí con esa misma experiencia, pero también con lo que existe y que son capaces de cubrir el ciclo completo de vida del dato. ¿Y qué quiero decir con esto del ciclo de vida? Pues que cuando hacemos analítica, yo digo que la analítica tiene varios pasos y el paso último es lo que llamamos analítica en sí, lo que sería hacer mi analítica descriptiva, mi visualización, mis cuadros de mando, mi analítica predictiva, ¿no? El hacer analítica avanzada, machine learning, hacer mis modelos. Y también otra analítica más desconocida, pero muy importante, ¿no? La analítica prescriptiva que tiene que ver con la optimización, ¿no? De los recursos. Y esto, como digo, es el paso último y me atrevo a decir que a lo mejor es hasta el paso más fácil, porque antes hay que pasar por otros pasos. El paso 1 es con lo que llamamos, bueno, desde IBM llamamos collect, que tiene que ver con, oye, tengo que hacer a los datos allí donde estén, sean datos estructurados, no estructurados, tengo que hacerlo en tiempo real, tengo que hacer federación, virtualización de datos, ¿no? Este paso es importante porque si no soy capaz de acceder a los datos, pues no, la gente no puede hacer analítica. Y otro paso 2 que todavía para mí es más importante es lo que desde IBM llamamos Organize, que tiene que ver con la preparación de los datos, con esa transformación, con esa adecuación, limpieza y el elemento que vamos a tocar hoy, que es para mí el fundamental, ¿no? Que da respuesta a este caos del dato, que es el gobernar los datos, ¿no? Para, por ejemplo, que está muy de moda hacer cumplimiento regulatorio, GDPR, etcétera. Y de alguna forma estos pasos es lo que la plataforma como la de IBM, Data Fabric, Platform for Data, viene a cubrir, ¿no? Con su solución y, como digo, de una forma muy modular. ¿Y qué ofrece? Pues servicios que en función de las necesidades de los clientes podemos ir desplegando en una única plataforma. Servicios, por ejemplo, de analítica avanzada, ¿no? Quiero hacer modelos de machine learning o quiero hacer modelos de optimización, ¿no? Con herramientas como Decision Optimization o servicios de inteligencia artificial para hacer, no sé, asistentes virtuales, hacer análisis de texto no estructurado, visualizaciones. En caso de IBM, las soluciones integradas tienen que ver con Cognos Analytics. Servicios de integración, muy importante, ¿no? Todo ese aspecto que decía de la preparación de los datos, remediación de calidad, ¿no? Servicios de datos, si quiero albergar dentro de la plataforma datos en base a datos relacionales, no relacionales, otro tipo de almacenamiento, como puede ser almacenamiento de objetos dentro de la plataforma. Y luego el que vamos a tocar hoy, que es como digo, el elemento fundamental que todas las empresas, me atrevo a decir, quieren o están empezando, ¿no? A abordar, que es el gobierno, ¿no? Cómo la tecnología me da herramientas para acelerar, ¿no? Ese gobierno mediante automatismos, ¿no? Que me permiten hacer muchos procesos manuales de forma rápida y acelerar esos proyectos de gobierno, ¿no? Y por último, por comentar un poco cómo la tecnología, en el caso de tecnología de IBM, es una tecnología pues basada en contenedores, en Kubernetes, que hoy está muy de moda, ¿no? Lo que es orquestación de contenedores, en su caso es Red Hat OpenShift, ¿no? Pero cómo es importante que esta tecnología la podemos desplegar dentro de mi CPD en on-premise o en cualquier cloud, porque permite, gracias a la capa precisamente de los Kubernetes de OpenShift, desplegarse donde yo necesite.
en Cloud IBM, en Cloud AWS, en Azure. Soy capaz de desplegar esta tecnología y la capa OpenShift es la que me va a independizar y me va a dar esas bondades que me da de escalabilidad, porque yo puedo crecer horizontalmente de forma ilimitada, de balanceo de carga, de seguridad, ¿no? De disponibilidad para que tenga siempre los procesos levantados. Y por encima de esa capa es donde construyo esa plataforma analítica, esa plataforma Data Fabric, con los módulos o las herramientas que necesite, que necesito Machine Learning, que necesito gobierno del dato, integración, inteligencia artificial, etcétera. Estos son ejemplos de módulos que puedo ir desplegando de una forma incremental en mi plataforma para construir mis necesidades, ¿no? Pues eso es la tecnología con la que hemos estado trabajando con Telefónica en distintos clientes, ¿no? Que permite realizar estos proyectos que hemos comentado de analítica y en nuestro caso concreto que estamos hablando hoy de gobierno del dato, ¿no? Fantástico, fantástico, Luis. Pues muchas gracias porque al final sí que nos has hecho un zoom en detallar cómo es esa plataforma que permite las soluciones que se están aportando para la administración pública. Entonces sí que me gustaría, Miguel, a ver si nos puedes contar, que antes has mencionado diferentes proyectos o ámbitos, si puedes contarnos qué tipología de proyectos se está sacando la administración pública actualmente, que tengan relación directa con el gobierno del dato. Pues mira, realmente ahora, al hilo de todo lo que son los planes de transformación y resiliencia, se están recibiendo muchos fondos, ¿no? Entonces, tanto a nivel de la Administración General del Estado como a nivel autonómico, pues están saliendo numerosos proyectos. La mayoría de ellos, además, como título hablan de proyectos o de gobierno del dato o de implementación de una oficina del dato dentro de una organización. Y de manera bastante persistente estamos viendo que tienen los componentes que hemos estado, digamos, delineando, tanto Luis como yo. Es decir, por un lado, hablan de una parte de propiamente dicho consultoría, ¿no? Es decir, consultoría de gobierno del dato para implementar todas esas disciplinas que estamos hablando. Muchas veces también se incorporan, de momento la administración pública está yendo mucho hacia infraestructuras on-premise sobre los propios CPDs o que tienen los distintos organismos públicos, y eso implica la creación de un data lake, ¿no? Un data lake con todas las capas de ingesta, almacenamiento, procesamiento y explotación del dato y, por supuesto, una capa importante de gobierno del dato, ¿no? De tal manera que implementas todas esas disciplinas de gobierno del dato, adquieres las herramientas de gobierno del dato y de analítica, y al mismo tiempo, generalmente, dices, bueno, estamos en el plano teórico, ¿no? Consultivo, de implementar una serie de disciplinas, unas prácticas, unas best practices en la gestión del dato, ¿no? Hay que crear una organización, normalmente una oficina del dato, y dotarla de unos recursos humanos. Muy importante, todo esto implica una transformación cultural, una manera de trabajar y hacer las cosas diferentes, con lo cual todo lo que tiene que ver con planes de comunicación y planes de formación, pues son temas también importantes, ¿no? No lo he dicho, pero lo digo ahora, también hay que tener en cuenta que estos proyectos son decisiones estratégicas por esa propia transformación, ¿no? Organizacional y de cómo trabajar, y se toman normalmente al máximo nivel ejecutivo de responsabilidades, ¿no? Y adicionalmente, y como una aplicación práctica, dices, bueno, hacemos toda esta transformación, implementamos gobierno, nos dotamos de la tecnología, de las herramientas, dice, pero eso se tiene que ver de alguna manera, que tenga un impacto en las funciones, ¿no? De cada organización. Y entonces generalmente van acompañados también del desarrollo, a veces con un descubrimiento de casos de uso, o en otras veces está muy claro, el despliegue e implementación de casos de uso de analítica avanzada, ¿eh? En los distintos ámbitos, ya sea una consejería de salud, una consejería de educación o de gestión de una infraestructura, ¿no? De tal manera que los proyectos suelen tener parte de consultoría, planes de comunicación, formación, recursos humanos, por supuesto, casos de uso de analítica avanzada y toda esa tecnología, esa infraestructura que soporta todas esas acciones, ¿no? Y como digo, lo estamos viendo en los distintos niveles de la administración. Vale, y Miguel, ya que estás hablando además de casos de uso, ¿podrías comentar algún caso de uso donde se vea el valor que los datos están aportando en la mejora de los servicios públicos que ofrece la administración pública?
Bueno, pues mira, te puedo comentar algunos ejemplos de que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el ámbito del empleo, ¿no? El fomentar las políticas activas de empleo, ¿no? ¿Y cuál es el valor? Bueno, pues lo que se trata es de tener un análisis de, bueno, lo primero que hay que decir es que en el mundo del empleo o del desempleo, si lo miramos desde la otra, Ujú. se producen un paradigma y es que por un lado España presenta altas tasas y es un tema estructural de desempleo, y eso está conviviendo con muchas profesiones, muchas ocupaciones donde el mercado lo está demandando y sin embargo no hay profesionales, ¿no? Entonces, ese, digamos, Ujú. desequilibrio entre oferta y demanda, pues es uno de los problemas que hay que solucionar, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es analizar tanto desde el punto de vista del desempleado, el perfilado estadístico, cómo se comportan, cómo se hacen segmentos, se clusterizan, por un lado, y por otro lado analizar qué es lo que está demandando el mercado, ¿no? Y de ese desacople es de donde se pueden generar esas políticas, por ejemplo, dando recomendaciones a los desempleados que tienen que adquirir unas ciertas competencias o que tienen que buscar en un cierto horizonte geográfico para, en el fondo, lo que se trata es de disminuir el tiempo que una persona puede permanecer en situación de desempleo, ¿no? Ese es un ejemplo en el mundo del empleo. Otro caso, por ejemplo, temas de sanidad, ¿no? Y Ujú. cuando hablamos de sanidad, igual que cuando hablamos de una empresa o de cualquier otro ámbito, no es una cosa tan amplia, sino hablando concretamente de la salud pública, pues puede tener unas necesidades lo que son los servicios de atención primaria, lo que son los servicios clínicos, la gestión hospitalaria, y para cada uno de esos ámbitos, dentro de, en este caso, del sector sanitario, pues hay necesidades, hay problemas de negocio que hay que dar respuesta, ¿no? Pues, por ejemplo, un proyecto que estamos haciendo en el Servicio Vasco de Salud, en Osakidetza, es lo que se llama gestión del parto activo, que lo que se trata es de analizar qué variables están influyendo, es una cosa muy curiosa que ha surgido como una demanda, ¿no?, del propio Servicio Vasco de Salud. ¿Qué indicadores hay que permiten que una mujer que está en situación de dar a luz no ingrese de manera prematura en un hospital y luego tenga que volver a su casa y luego volver al hospital y luego volver a su casa, ¿no? Sino cuáles son los indicadores que indican cuál es el momento adecuado para que se produzca ese ingreso hospitalario, ¿no? Eh, bueno, pues es un par de ejemplos, pero podríamos hablar, como digo, de la gestión de infraestructuras del transporte ferroviario, mantenimiento predictivo de activos. Lo importante es que dar respuestas a situaciones reales que afectan a dar un mejor servicio al ciudadano o gestionar sus responsabilidades de una manera más eficiente, ¿no? Y bueno, seguro que Luis incluso Justo iba a puede mencionar, decirnos mucho más. eficiencia y, bueno, esa aceleración de tantos proyectos que hay, ¿no? Que si bien, pues bien ordenado, como estamos hablando, sí que se podrían llevar a cabo esos proyectos. Entonces, Luis, desde la visión más técnica de la plataforma, ¿vale? ¿Qué aporta la tecnología del gobierno del dato? O sea, ¿cómo está ayudando esa tecnología a la aceleración de los proyectos que está comentando Miguel? Claro. Bueno, pues efectivamente, es decir, la tecnología es importante, pero como bien ha explicado Miguel y lo quiero recalcar, ¿no? Los proyectos y proyectos de gobierno del dato tienen primero un componente fundamental, ¿no? Ese componente consultivo, organizativo, incluso como ha dicho Miguel, ¿no? Cultural, ¿no? Donde hay que sponsorizarlo bien, definir las expectativas, ¿no? Involucrar a la gente adecuada para crear esa oficina del dato, para que todo el mundo esté implicado, ¿no? Y se implique, ¿no? Con estos proyectos que muchas veces tienen problemas culturales porque cuesta, ¿no? Que la gente quiera compartir su información. Entonces, una vez superado este punto de que se ha conseguido, ¿no? Esta implicación, esta oficina del dato, la tecnología, como digo, es fundamental es fundamental para hacerlo de una forma efectiva, es decir, hacerlo bien, pero también eficiente, ¿no? Cuando me refiero a eficiente, a hacerlo de una forma ágil. Y esto lo podemos hacer muchas veces gracias a automatismos, ¿no? Entonces, ¿qué aportan? ¿Cómo son los automatismos? Pues bueno, tareas que yo hacía de forma manual, gracias a las herramientas tecnológicas las voy a poder hacer de forma automática con la aceleración que eso supone más hoy en día con los grandes volúmenes de datos que manejamos, ¿no? Y os puedo poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Una de las tareas en los proyectos de gobierno es cómo uno
mi vocabulario de negocio, mis términos de negocio con mis activos técnicos, con mis bases de datos, con mis tablas, con mis columnas, ¿no? Tengo que ser capaz de buscar en mis activos técnicos, como digo, en estas tablas, estas columnas, donde tengo un término de negocio como puede ser, no sé, un DNI, o donde tengo mi código de empresa, o donde tengo una tarjeta de crédito, donde tengo un correo electrónico, ¿no? Es capaz de unir ambos mundos, porque es muy importante en nuestros proyectos, ¿no?, el unir el mundo de negocio con el mundo técnico, ¿no?, y poder navegar de uno a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la herramienta de IBM lo que hace y me proporciona en este automatismo es, oye, mediante técnicas de inteligencia artificial, mediante modelos de machine learning y otras tecnologías, es capaz de ir a los datos, mirar en los datos y decirme, aquí usted tiene un DNI, aquí tiene un correo, aquí tiene un código de empresa telefónica, aquí tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Y esto lo que va a hacer que muy rápidamente, viendo mis fuentes, voy a ser capaz, ¿no?, de unir ambos mundos. Y por contar un ejemplo, ¿no?, un caso de uso típico que se hace hoy mucho en el temas de gobierno, el tema de cumplimiento regulatorio de GDPR, ¿no? Cómo de esta forma puedo ser capaz, de una forma bastante rápida, de encontrar datos sensibles, ¿no? Quiero encontrar en mis cientos de bases de datos, ¿no? Porque el problema de los datos es que han crecido las setas de los datos de una forma exponencial, ¿no? Y cómo puedo buscar mis datos sensibles en cualquier fuente de datos de una forma ágil, porque voy a encontrar donde hay nombres de personas, donde hay DNIs, donde hay, no sé, correos electrónicos, ¿no? Incluso cuando me llega una fuente nueva, se incorpora una fuente nueva a mi empresa y gracias a estos automatismos, enseguida incorporo los metadatos de esa fuente nueva y determino en qué columnas o en qué tablas están estos datos, ¿no? Estos datos sensibles y además no necesariamente en base al nombre de la columna, porque la columna a lo mejor de una tabla se llama CXXX y lo que contiene es DNIs, porque se creó de esta forma, ¿no? Lo importante es ir al dato y ver que supera un umbral que he determinado y que ahí hay DNIs, ¿no? Y ahí determino pues dónde tengo datos sensibles, por poner un ejemplo. Entonces, es decir, que por resumir un poco todo lo que os he contado, uno de los elementos importantes de la tecnología es cómo me va a automatizar, me va a proporcionar automatismos para poder hacer este tipo de tareas, ¿no? Vale, pero en esa automatización, ¿cuáles son los pasos en un proyecto de este tipo del que estamos hablando? ¿Vale? Claro. ¿Cuáles son los pasos? O sea, si nos lo puedes contar, porque... Claro. Es verdad que he contado un ejemplo de cosas que se hacen, pero es verdad que hay que ordenarlo, ¿no? La tecnología tiene unos pasos, por supuesto, los pasos que Miguel ha contado y bien ha contado son importantes, la parte de definición de casos de uso, consultoría. Una vez que hablamos de la tecnología, el primer paso fundamental cuando voy a implementar un proyecto de gobierno es el descubrimiento de las fuentes. Es decir, yo tengo en mi empresa, a lo largo y ancho de la empresa, tengo diversas fuentes de datos que yo quiero incorporar esos metadatos a mi diccionario de metadatos. Tengo distintas bases de datos, relacionales, no SQL, y no solo fuentes de datos, sino a lo mejor herramientas de BI, porque tengo Cognos o tengo Power BI, que quiero incorporar esos metadatados de esas herramientas para luego tener la trazabilidad, ¿no? Esa trazabilidad, ese linaje del dato. Entonces, el descubrimiento de las fuentes es el primer paso, incorporación de metadatos. Y eso es una cosa que también las herramientas hacen de forma automática, ¿no? Se conecta, en el caso de la herramienta de IBM, se conecta, absorbe esos metadatos y los incorpora a su base del conocimiento, a su diccionario de metadatos. Bien, una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es implementar lo que llamamos los activos de gobierno. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los términos de negocio, a los dominios, a las taxonomías de cómo se estructuran, ¿no?, estos activos de gobierno, cómo clasifico mis datos, si es un dato confidencial, dato sensible, a las políticas, a las reglas de negocio, toda esta serie de objetos que en un trabajo consultivo que comentaba Miguel se han encontrado. Lo que tengo que hacer ahora es implementarlos dentro de la herramienta y hacerlo, como digo, de la forma más ágil, ¿no? Es decir, definir estos activos que muchas veces se les da el nombre de artefactos de gobierno, porque viene del nombre artifact en inglés, ¿no? Pero activos o artefactos de gobierno. Eso sería el paso 2, ¿no? Incorporo metadatos, defino mis activos de gobierno. El paso 3 podría ser el estudio de la calidad. Ya sé qué activos tengo, ya he incorporado mis términos de negocio y voy a hacer un estudio de la calidad de mis datos. Y esto, además, lo puedo hacer desde dos perspectivas, ¿no? Uno sería el estudio de lo que llamamos dimensiones de calidad, para encontrar en mis datos pues formatos incorrectos, nulos, duplicados, ¿no? Datos sospechosos de no estar bien, ¿no? Y la herramienta automáticamente mira los datos, establece esa dimensión de calidad y me da un scoring de calidad. Me dice, esta tabla pues tiene un scoring del 80 porque tiene muchos nulos o muchos duplicados, ¿no? Una vez que he hecho esto, puedo definir mis propias reglas de calidad, las reglas que como cliente yo necesite. ¿Y qué hace una regla de calidad? Pues validar
si las reglas de negocio se cumplen. Y os pongo ejemplos sencillos, no sé, ver si los clientes son mayores de edad. ¿No? Pues voy a hacer una regla que me diga qué registros cumplen o incumplen, o que la fecha de contrato tiene pues cualquier lógica, tiene que ser mayor que la fecha de entrega o menor que la fecha de entrega. Entonces, una serie de reglas o de lógica compleja, estas reglas son muy sencillas, que yo necesite establecer una lógica compleja en el que yo quiero validar si mis datos cumplen esta regla, ¿no? Y de esta forma puedo ir viendo qué registros cumplen e incumplen para entender bien esa calidad, ¿no? Una vez que he hecho ese estudio de calidad, que tengo ese scoring de calidad, otro paso importante es pues remediar la calidad, lo que se dice, voy a arreglarlo, voy a corregir errores, ¿no? ¿Cómo me permite la herramienta, mediante herramientas de integración, ser capaz de ir a esas fuentes de datos, corregir esos errores para, bueno, empezar a subir esa calidad, incrementar esa calidad y ver cómo la calidad va subiendo a lo largo de mis datos, mediante esa remediación, ese nombre que suena un poco raro, pero es como arreglar mi calidad, ¿no? Y, bueno, por último, importante, otro paso desde el punto de vista tecnológico, siempre, la explotación de ese gobierno, ¿no? ¿Cómo voy a poner a disposición de los usuarios, de los, no sé, data steward, de los que se administran los datos, herramientas para que ellos puedan buscar desde los dos prismas, desde el prisma de negocio y desde el negocio navegar al activo técnico, o bien desde el activo técnico y navegar al término de negocio, ¿no? Hacer esa capacidad de búsqueda. O también otra herramienta muy interesante, la herramienta de Data Fabric de IBM, de Cloud for Data, es que pone a disposición del usuario un data mart de calidad y gobierno. Es decir, todo lo que yo hago en calidad y gobierno, todos los estudios, toda la edición de activos, se vuelca en una base de datos relacional, en un data mart, para que yo lo pueda explotar con cualquier herramienta de BI. Que si utilizo Cognos, con Cognos, si utilizo Power BI, con Power BI, o con la herramienta que yo utilice para poderme crear cuadros de mando a medida para mis CDOs, para mi data steward, para ir entendiendo esa calidad de la forma más sencilla posible, con informes muy básicos. Y, bueno, podríamos hablar de más pasos, pero básicamente estos 4 pasos que he comentado, de descubrimiento de fuentes, de definir, de implementar esos activos de gobierno, de estudiar la calidad, de remediar la calidad y de poner la calidad del gobierno para que se use y para que sea útil, ¿no?, a la empresa. Vale. O Podríamos sea que Luis, yo creo que sí, que una vez ya se ha hecho el scoring de calidad y ya se ha hecho se ha remediado la calidad, etcétera, lo que comentabas es que luego ya poner a disposición esos datos, tanto para los proyectos de analítica, en este caso de administración del Estado, como directamente para los usuarios, requiere de algunas plataformas como las que han mencionado, un caso Power BI o habrá muchas otras, ¿no? Claro, si quiero explotarlo de una forma con herramientas que el usuario está acostumbrado. No es que sean precisas, pero si yo ya tengo en un datamar, en una base de datos, los datos que voy utilizando, yo puedo utilizar la propia herramienta que sí tiene sus interfaces, pero me puede hacer mi interfaz a medida. Esto lo que me da es flexibilidad para que yo me construya cualquier cuadro de mandos de la forma que yo necesite y con lo que yo quiera. Pues hago un cuadro de mandos con distintas pestañas en que en uno me aparecen los dominios de datos de la empresa que yo quiero que aparezcan, la calidad, y voy haciéndome mi dashboard a medida, porque normalmente los CDOs, las personas que trabajan, quieren tener sus cuadros a medida porque cada uno necesita de una forma distinta y le gusta ver las cosas de una forma distinta. Por eso ese datamar es muy interesante. Querría añadir un punto para que el gobierno y la calidad no termina nunca, es un proceso iterativo, es decir, porque los datos están vivos, porque van cambiando, entonces voy mejorando, pero siempre es un proceso iterativo que voy continuamente estudiando, es decir, es algo que no acaba, ¿no? Siempre voy mejorando, pero siempre hay que hacer ese estudio porque es de una forma, es un proyecto vivo, ¿no? Los datos están vivos y siempre hay que, pues, cuidar esa calidad. Lógicamente, iré gobernando con quick wins, con proyectos cortos que me den éxito, que me den retorno a la inversión, pero es un proyecto iterativo que, digamos, de alguna forma nunca acaba porque el dato está vivo y siempre va cambiando, ¿no? Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Luis. Yo, ya que Miguel, desde el punto de vista ya de Telefónica Tech, bueno, pues hemos invitado a IBM, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contases también algún ejemplo de colaboración entre Telefónica Tech e IBM. Pues la verdad es que tenemos unas cuantas, ¿no? Al final yo siempre digo que los grandes acuerdos, alianzas estratégicas entre compañías, pues se sustentan al final en proyectos, ¿no? Y en casos de éxito. Y la verdad es que en los últimos años, pues con IBM hemos tenido este éxito en unos cuantos proyectos, ¿no? Por destacar alguno, un par de ellos, probablemente el proyecto más importante
que ganamos una licitación pública el año pasado, es el Data Lake de la Administración General del Estado, ¿no? Que sacó la SGAT es la Subdirección General de Administración Digital. Es un proyecto que incluye, bueno, todo lo que hemos estado hablando en este foro, ¿no? Tanto lo que es una infraestructura, dotarse del hardware necesario a la AGE, y todo lo que son las capacidades de analítica y de gobierno del dato, ¿no? IBM participa, por supuesto, en toda esta capa de tecnología. Lo importante de este proyecto es que la vocación que tiene es no dar solo servicio a la propia SGAT, en este caso, sino que puede convertirse en un data lake que dé servicio a otros ministerios u otros organismos del AGE que quieran, digamos, adscribirse al mismo, ¿no? Y tiene varios componentes interesantes. Uno, por supuesto, toda la parte de gobierno del dato, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que comentaba Luis, los datos tienen que estar gobernados. Y la capa de gobierno del dato, pues ahí tenemos Cloud Pak for Data en el módulo de gobierno del dato, ¿no? Pero luego también, digamos, una de las capacidades que tiene, y cuando hay otros organismos fuera de las GAT que interactúan y son interoperables con este Data Lake, es una capa de virtualización de datos. Es decir, se pueden llevar a cabo todos estos procesos de gobierno, de analítica avanzado, sin que tenga que haber, digamos, un movimiento físico de los datos desde los orígenes que están en las distintas fuentes de los distintos ministerios a ese data lake central, ¿no? Entonces, mediante esa capa de virtualización que también proporciona IBM, pues se puede hacer dar esos servicios desde los orígenes en un movimiento bidireccional y virtual, ¿no? Antes hablaba también Luis de Cognos, ¿no? Como herramienta de visualización de datos, de visualización avanzada. Bueno, pues también es algo en lo que se está sustentando. Y yo creo que es probablemente el proyecto más importante. Están saliendo ahora nuevos proyectos, pero yo creo que este es un proyecto relevante. Por poner otro ejemplo más, también que nos adjudicaron el año pasado, pues en este caso una empresa pública de la gestión del tráfico aéreo como de los aeropuertos, en este caso como es AENA, ¿no? Y también ahí está en un proceso de transformación hacia una organización orientada al dato. Sacó una gran licitación que también ganamos de la mano de IBM y que incluye estos componentes que hemos hablado antes, ¿no? Analítica avanzada, casos de uso que dan respuesta al negocio, todo lo que es la implementación de la política y las disciplinas de gobierno del dato y todo lo que es la infraestructura tecnológica, tanto a nivel de software como hardware. En este caso no había hardware realmente porque era una solución en cloud, ¿no? Que como antes decimos, pues todas estas soluciones pueden estar bien on-premise o bien en la nube o bien en configuraciones híbridas, ¿no? Y de nuevo, pues ahí IBM está participando con Cloud Pak for Data. No sé si quieres añadir algo más o alguno más de esto que he comentado, Luis. No, está fantástico, está estupendo, ¿no? Es verdad que estamos trabajando en varios proyectos y además yo creo que nos complementamos perfectamente, ¿no? Con los conocimientos de tecnología, con toda la parte de gestión y de creación de un proyecto de gobierno. No, yo quería añadir un tema y en línea con lo que decías, que no he comentado y que sí me gustaría comentar, es que cómo una vez que yo empiezo a tener datos gobernados, ¿no? Empiezo proyectos de gobierno del dato y cómo pongo a disposición los datos gobernados, datos de calidad a los usuarios para esto precisamente, para que hagan sus proyectos analíticos, analítica avanzada. Y se hace mediante un catálogo de datos, ¿no? El catálogo de datos es un dominio de datos, ¿no? De ciertos datos que yo voy a poner a disposición para que empiecen a hacer proyectos, ¿no? Es como un marketplace de datos, ¿no? Tengo un marketplace de datos donde a los usuarios desde un único punto van a poder acceder a los datos, ya sea como comentabas, con virtualización o acceder a fuentes de datos en un dominio particular, ¿no? Para que hagan esa analítica. Entonces un usuario llega a ese punto, encuentra ese marketplace de datos y elige los datos que necesita para incorporarlos a su proyecto de analítica y poder hacer, por ejemplo, un modelo de machine learning, ¿no? Es como un inventariado de datos, ¿no? Donde los tengo a disposición, que no necesariamente tienen que estar físicamente en ese catálogo, porque yo puedo tener datos que están en base a datos remotas, pero si ese catálogo me centraliza todos esos activos de un dominio de datos concreto para que los usuarios que quieran hacer analítica tengan datos de calidad, datos gobernados y rápidamente los puedan incorporar a su
a su proyecto de analítica para hacer, por ejemplo, un modelo, ¿no? Ese catálogo, yo creo, ese data marketplace que se llama muchas veces, es un elemento importante porque ya estoy uniendo todo lo que he gobernado con mis proyectos de analítica avanzada, ¿no? Digamos que sería ese nexo de unión para que los usuarios tengan ahí los datos a disposición. Quería simplemente añadir este punto, Carmen. Sí. Muchas gracias, Luis. Yo creo que justo ese catálogo ya ha pasado por un proceso de calidad que antes nos has comentado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos previos, bueno, a la creación del catálogo, ¿vale? ¿Cuáles serían los procesos fundamentales que realizan las herramientas antes de tener listo el catálogo? Claro, con respecto a la calidad, por ejemplo, bueno, al gobierno, como comentaba, tengo que ser capaces de los activos técnicos que vea, saber a qué términos de negocio corresponden, porque muchas veces el usuario a lo mejor busca por un término de negocio. ¿Dónde tengo DNIs? ¿No? Entonces busco por DNIs y le muestra todos los activos técnicos que tienen, o busco por un activo técnico. Entonces, esa asociación, ¿no? de términos y activos es un punto importante. Y el estudio de la calidad, ¿no? Para entender no solo la asignación de términos, sino cuál es la calidad. Y como decía, desde dos perspectivas. Uno es dimensiones de calidad, métricas de calidad que me establecen un poco la calidad de mis datos, y luego esas reglas de calidad, ¿no? Las reglas de calidad que me van a permitir discernir, ¿no? qué datos cumplen o incumplen ciertas reglas de gobierno, ¿no? Entonces, estos son elementos, lógicamente, que suelo hacer previamente a poner los datos a disposición para tener, bueno, pues ese dato tiene esta calidad y este dato está asociado con todo este vocabulario, con estos términos de negocio, para que el usuario se sienta cómodo. Lógicamente, cuando llega ahí tiene lo que llamamos un perfilado, que es un estudio de los datos con sus distribuciones de máximos, mínimos, para que pueda entender bien con qué dato va a trabajar, ¿no? Pero digamos que ese catálogo con estos procesos es, bueno, pues al final tiene que ser un dato de calidad, un dato preparado, un dato gobernado, ¿no? Diríamos, para que la analítica al final sea buena, porque una analítica que parte de datos malos va a ser una analítica mala, ¿no? Perfecto. Pues gracias, Luis. Yo veo que estamos hablando justamente pues, de esa parte más de catálogo, etcétera, pero me surge una pregunta. ¿Qué pasos tiene que la organización para implementar el gobierno del dato? O sea, yéndonos, no sé si es un paso anterior o el paso final. No sé, Miguel. Bueno, todos estos procesos no tienen un principio y un fin, ¿no? Primero son dinámicos, como los propios datos, como decía antes Luis. ¿Por dónde hay que empezar? Lo primero, ya lo comentaba antes, tiene que haber una voluntad dentro de una organización, es decir, es una decisión estratégica. Con lo cual, cuando unas cosas vienen top-down, pues digamos que las cosas fluyen más. Pero por otro lado, también tienen que ir de abajo hacia arriba, quiere decir que tienen que aportar valor, ¿no? Es decir, desde la organización tiene que percibir que lo que se está haciendo les está haciendo ser más eficientes, trabajar mejor, ¿no? Entonces tienen que confluir esos dos enfoques de arriba abajo y de abajo arriba. Importante, bueno, pues lo primero que hay que hacer es un diagnóstico inicial de dónde estoy, ¿no? Siempre hay que partir el conocer, tú cuando llegas a un cliente dices, bueno, ¿qué es lo que tienes? Por supuesto, dónde quieres llegar, pero tengo que partir de saber cuál es tu nivel de madurez, ¿no? Probablemente haya ya acciones que se hayan emprendido, ya sea a nivel de tecnología, a nivel de conocimiento, a nivel de dotarse de unos medios humanos más o menos, es decir, tener ese mapa inicial de dónde estamos, ¿no? Y hablamos concretamente de gobierno del dato que tiene que ir unido a todo lo que es eso que hablamos antes de puesta en valor del dato, los casos de uso, la tecnología, etcétera, ¿no? Cuando hablamos ya de gobierno del dato, hay que irlo implementando, hay distintos modelos, ¿no? Es decir, pueden ser modelos centralizados y depende de esa organización, o modelos descentralizados o híbridos, ¿no? Por eso es muy importante conocer cuál es la realidad del negocio de una organización o de una empresa. Como digo, siempre el negocio en amplio espectro y qué nivel de descentralización existe, ¿no? O idiosincrasia que puede haber dentro de los distintos ámbitos de actuación o negocios dentro de esa organización, esa empresa. Importantísimo el que haya un lenguaje común, ¿no? Y en ese lenguaje común lo que hacemos son mesas de datos con esas distintas unidades o departamentos dentro de una organización para ir construyendo ese glosario de términos de negocio, ese catálogo de datos, ¿no? Con lo cual, ese enfoque de abajo arriba implica en que haya ese lenguaje común.
todo eso acompañado de todo esto que hemos hablado antes de comunicación, es decir, hay que evangelizar, ¿no?, a una organización de cómo incorporar todos estos usos y costumbres y acompañado de formación. Y luego hay que dotar de una estructura organizativa, es decir, tú puedes tener una asistencia técnica externa, una compañía que te ayude a hacer eso, pero todo eso tienes que ir incorporando todo ese conocimiento e interiorizándolo dentro de la organización, de tal manera que siempre se tiene que crear una oficina del dato o una oficina de gobierno del dato con una serie de perfiles que vayan adquiriendo esos conocimientos de la mano, puede ser de una empresa externa, y además que sean un elemento aglutinador que vayan diseminando a lo largo de la organización toda esa cultura del dato, todas esas best practices, ¿no? Con lo cual también hay que definir y diseñar esa oficina de gobierno del dato, y en paralelo pues ir creando una hoja de ruta de cómo ir implementando esto de una manera secuencial. Y ahí hablamos de lo que hemos hablado, las disciplinas de gobierno del dato, ahí hemos hablado de casos de uso de analítica que aportan valor al negocio, ahí hablamos de todo lo que es la incorporación de tecnología. Y en este camino también es muy importante la gestión de las expectativas. Entonces, todos estos proyectos tienen que ir siempre acompañados de casos de uso, lo que llamamos quick wins, ¿no?, donde haya un retorno en todo este proceso en un razonable espacio de tiempo, ¿no? Porque en el mundo en que vivimos no podemos esperar 1 año o 2 años a tener un cierto resultado, ¿no? Porque Claro. no nos da, ¿no? Entonces, todo ese proceso en todas estas líneas de actuación, pues hay que ir incorporándolo de esos retornos a corto o medio plazo donde se vean los resultados, ¿no? Básicamente, con lo cual estamos tocando todo. Fantástico. Vamos, podemos concluir que no hay ni un principio ni un final y que, como decís, es algo, el mundo del dato es tan apasionante como infinito, ¿no? O sea, estamos todos trabajando en ello, ¿no? Pues justo ha entrado una pregunta en el chat de LinkedIn de una firma de abogados de Gómez Acebo Pombo y preguntaba a Carlos, quería saber si la tendencia de las empresas es ir hacia una nube pública o híbrida. Bueno, sí, bueno, si quieres contesto, Miguel, Sí. cómo lo veo yo, ¿no? Es decir, está claro que hay una tendencia en general de ir a la nube, ¿no? Pero, como comentaba Miguel antes, muchos de los proyectos que hemos hecho nosotros han sido en on-premise, ¿no? Porque todavía, cuando hablamos de híbrido, lo que nos referimos es que todavía el mundo on-premise sigue y va a seguir, y desde luego hay una tendencia de subir ciertas cosas al cloud, ¿no? Luego complementame, Miguel, si quiere. Entonces, yo lo veo como algo híbrido, pero no de nube híbrida, que también tener varios proveedores de nube, sino el híbrido incorporando el on-premise. Y precisamente en eso, IBM en su tecnología ha tenido mucho cuidado para poder empezar, por los proyectos que hemos empezado, que funcionen on-premise por muchas razones, ¿no? Pueden ser temas regulatorios, o porque el cliente quiere tener on-premise, pero muy sencillamente se podrían llevar a la nube, porque la tecnología corre tanto igual en on-premise con la nube, y viceversa. Un proyecto que yo empiezo a la nube por algún motivo, quiero volver a bajar a on-premise o llevármelo a on-premise a lo que es mi CPD, podría hacerlo de una forma ágil. Pues IBM en eso ha tenido mucho cuidado de soportar ambos mundos, ¿no? Y por supuesto nubes y nubes híbridas con distintos proveedores también se está viendo. Es decir, que sí hay una tendencia, pero el mundo on-premise yo creo que todavía es fuerte, por eso es importante esta hibridación. Y no sé si, Miguel, querrías añadir algo. No, yo coincido contigo. Yo creo que el mundo de la empresa privada, de manera, digamos, más decidida, está apostando por la nube, ¿no? Por cloud. Tiene ventajas, indudablemente, y tiene otras, digamos, desventajas. Pero estábamos hablando antes de la administración pública y yo creo que también hay un proceso gradual de ir incorporando datos a la nube, pero todavía es un poco tímido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay la creencia de mi dato lo quiero tenerlo en mis CPDs, porque puede haber problemas de seguridad o problemas de privacidad del dato, ¿no? Es cierto que ahora mismo hay soluciones en nube y en nube pública que dan todas las garantías en estos dos aspectos, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo que es la administración pública van un paso por detrás de lo que sería la empresa privada, ¿no? Pero bueno, es un proceso gradual, ¿no? Bueno, esperemos haberle respondido la pregunta a Carlos y yo me sumo a recalcar que en Telefónica Tech se cubren soluciones y servicios de cloud, ciberseguridad, big data e IoT, con lo cual, si tienes alguna pregunta más, Carlos, de la parte de nube, de cloud o de ciberseguridad, pues en la propia web de Telefónica Tech puedes contactarnos y nos ponemos en contacto contigo, ¿vale?
Y quería daros las gracias, Luis y Miguel, que estamos un par de minutillos pasado en tiempo, pero eso significa que hemos tenido contenido del que hablar e interesante. Así que muchísimas gracias por vuestra participación y aportación. Muchísimas gracias, un placer. Y antes de despedirnos, me gustaría a todos los que, de nuevo digo, os habéis conectado o lo veis en diferido, pues a seguir el perfil de Telefónica Tech en LinkedIn, pues porque tanto Tech Forums como actualidad, noticias, etcétera, de la empresa para vivir muy cerquita, pues todo lo que Telefónica Tech aporta y está trabajando en ello. Y bueno, pues buenas tardes a todos y gracias de nuevo. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.